Hasta hace algunos años el segmento de los subcompactos hasta cierto punto era más o menos espartano. Ok, teníamos buen espacio, teníamos la eficiencia y en algunos casos la confiabilidad, pero párale de contar. De no haber sido por el Nissan Versa cuando se estrenó esta generación, realmente creo que este segmento se hubiera quedado todavía pues algo en pañales, por decirlo de alguna forma, pero pues por eso, ya que llegó, ya que hizo ruido y ya que muchos empezaban a ponerse las pilas, vamos a checar si el Nissan Versa en pleno 2024 sigue valiendo la pena y cómo se planta frente a la competencia que tiene, que es verdaderamente dura. Yo soy Mau Juárez, vamos a conocerlo. Del Nissan Versa podemos decir que nació como un coche accesible, un coche honesto que pues sí tenía buen espacio y que meramente estaba pensando en movilizarnos con la menor cantidad de dinero posible, y vaya que lo logró. Sin embargo, para esta segunda generación la marca lo que quiso hacer es demostrarnos que a pesar de esas cualidades también podía proponer un poquito más cuando hablamos de diseño y algunas otras cuestiones. Para empezar, como te mencionaba, este modelo es un exclusive, es decir, el tope de gama, y aquí lo que nos vamos a encontrar se trata de la actualización de media vida, que de hecho se estrenó hace más o menos un año, a inicios de 2023, y en la cual los principales cambios los vamos a encontrar aquí en la parte delantera. En este caso, cómo cambia toda la forma de la parrilla, en este caso la parrilla V-Motion como se le conoce en Nissan, es decir, esta como forma de V que encontramos por aquí, en vez de estar más al centro, pues bueno, se expande hasta estos lados con estos contrastitos como de cromo que van debajo de los faros. También se oscurece un poquito más para dar la percepción de que es más grande, los faros LED son también algo más afilados y se recolocan las luces, o más bien en este caso los faros de niebla de halógeno, que van ahora por acá abajo y en una forma un poquito distinta. Los costados realmente mantienen la misma silueta, pues como te digo, se trata de la misma generación, simplemente un facelift o actualización, pero lo que sí vamos a encontrar un poco más distinto son los rines, en este caso de hasta 17 pulgadas, como puedes ver por acá, en doble tono y con un diseño que a mí me gustó mucho. Entre otros cambios llamativos podemos encontrar que al menos en la parte trasera hay ligeros cambiecitos en la forma de la defensa, pero también llegan algunos colores nuevos como este plata lunar que lleva este coche, que a lo mejor ahorita que hace mucho sol se ve entre más grisáceo, un poquito blanco y demás, pero cuando baja algo la luz se empieza a notar pues con un tono entre morado, azuloso y demás. Es algo peculiar, no a todo el mundo le encanta, pero a mí cada vez que he pasado más tiempo con este coche empieza a agradarme un poquitillo más, me parece que la queda muy bien. Y también hablando de eso es el hecho de que pues bueno, al menos este Nissan Versa en estas versiones, ya sea la Exclusive, que es la más completa como la de aquí, o la SR, pues realmente en el apartado visual pueden proponer un poquito más, ya no se ven tan sencillos, tan como un coche de acceso, realmente lucen muy bien, aunque como te menciono, algunas versiones más intermedias y de acceso, pues sí a lo mejor dejan ver justamente ese aspecto en el cual tratan de ahorrar un poquito más de costos, pues priorizando algunos otros elementos y no tanto la imagen. Por cierto, en cuanto a dimensiones, sigue siendo un coche subcompacto como ya te iba contando, y en este caso sus medidas son de 4.4 metros de largo, vamos a tener un 1.7 de ancho y más o menos 1.5 cerquita de ahí en lo que vamos a tener la distancia, además de 2.6 metros en la distancia entre ejes. La capacidad de la cajuela se queda por debajo de los 500 litros, pero aún así está muy bien. Aquí te dejo más detalle de todas las dimensiones. Comencemos con el interior del Nissan Versa y te darás cuenta que a nivel percepción de calidad y diseño hay una gran separación con lo que estaríamos viendo con otros modelos, y principalmente con un V-Drive, que es el Versa de la generación pasada con un nombre distinto. En este caso, temas de percepción de calidad, ok, sí, dominio superior de materiales completamente rígidos por muchas partes del vehículo, pero a pesar de ello vamos a tener algunos elementos como este pequeño inserto que simula ser piel y que tiene hasta sus costuritas y demás. Aquí en el tablero también se extiende un poquito hacia los descansabrazos, como te darás cuenta hasta los asientos vienen en este color entre gris y marfil que se nota muy cool con otros contrastitos de color. Y pues bueno, a pesar de lo que te digo del dominio de los materiales duros, el coche se siente considerablemente mejor a lo que encontrábamos en un Versa de la generación pasada. Este carro también se arma aquí en nuestro país, en Aguascalientes, y desde ahí se manda a muchos, pero muchos otros países, y a pesar de ello, los ensamblados están muy bien, nada se siente flojito, no encuentro algún ruido, rechinido o vibraciones que pues acusen un mal trabajo en esa área. A mí me gustó lo que encontré por acá, salvo que de repente pues bueno, a lo mejor sí le falta más aislamiento de sonido, pero de eso ya hablaré más adelante. Continuando con el equipamiento, arrancamos con esta pantalla que es de 8 pulgadas, compatible con Apple CarPlay y con Android Auto, pero en este caso de forma alámbrica nada más. Por aquí pueden ver que ya está conectado mi celular en modo Bluetooth,
pero pues bueno, Apple CarPlay y demás no lo puedo ejecutar hasta que lo enchufe directamente a los puertos que tenemos por acá abajo, que por cierto son de USB-C y USB-A tradicional. Continuando con otros detalles, esta pantalla también te va a permitir tener cosas como por ejemplo el famosísimo tema de Nissan Connect Services, que pues bueno, en este caso nos va a permitir muchas cosas, como el hecho de tener en nuestra aplicación de celular pues la ubicación del propio vehículo, poner cercas geográficas, por decirlo así, digitales, para que nos avise si es que prestamos el coche y alguien se lo lleva más allá de donde nosotros autorizamos. No lo detiene, no hace nada de ese estilo, pero sí te va a avisar que está saliendo de lo que tú delimitaste. También tienes la capacidad de, pues bueno, a lo mejor encender luces, tocar el claxon o desbloquear el coche desde la distancia para diferentes situaciones que tú lo quieras llegar a requerir, perdón. Y pues bueno, en general un sistema bastante completo y con una pantalla que funciona bien, relativamente sencilla, fácil de entender y de operar. Se complementa también con un sistema de audio de 6 bocinas meramente tradicionales, o sea, tú puedes ver que no están ni siquiera firmadas por alguna marca o algo por el estilo, pero que aún así me sorprendieron porque suenan 1000 veces mejor que lo que tenemos en el Kia K3 y en muchos de los otros sedanes subcompactos y hasta hatchbacks subcompactos que encontramos en este segmento. No es un sistema de audio Bose o algo así, pero realmente se escucha muy bien y lo puedes ecualizar fácil. Continuando con más equipo, frente a nosotros tenemos un cuadro de instrumentos parcialmente digital. De este lado tienes una pantalla color de 7 pulgadas, mientras de este lado el velocímetro sí es meramente análogo, la agujita tradicional. Y como puedes ver desde acá puedes personalizar y ver muchos elementos de diferentes estilos, información, alertas, asistencias a la conducción, en fin. Bueno, tiene muchas cosas que puedes hacer y ver directamente desde acá, bien por ese punto. Cuando ya nos pasamos por acá tenemos aire acondicionado automático de una sola zona, los cargadores que ya te había dicho, cargador inalámbrico para tu celular que viene colocado en la zona de aquí abajo, encendido por botón, tu freno de estacionamiento tradicional, un buen espacio decente al menos para bebidas en esta área, aunque pues también tenemos este pequeño espacio para guardar más cosas debajo del descansabrazos y también un puerto USB-C de carga rápida. Las puertas, el espacio a mí sí me quedó de ver un poquito porque realmente no puedes como que guardar mucho que digamos por allá. También y ahorita que recuerdo y retomando este tema de la conectividad que tiene este coche gracias a Nissan Connect Finder, es también lo que encontramos por acá, al menos exclusivo de esta variante más completa que se llama Exclusive, y es la llamada de emergencia. Tienes un accidente, ves un accidente o algo por el estilo, te puedes apoyar presionando este botón para que te contacten con un operador y puedas solicitar la ayuda que tú necesites. Entonces por ese lado, qué bueno que ya tenemos esos elementos que antes eran muy poco comunes en carros de este estilo. El espejo retrovisor es de día y de noche tradicional, tienes esta palanquita para transformar esos detalles. La iluminación interior es meramente de halógeno y pues bueno, párale de contar porque lo que ya te mencionaba, los asientos forrados también en piel sintética y solamente con ajuste manual aquí en la parte delantera. Cuentas con algunos otros elementos tradicionales, ya sabes, como tus cristales, los seguros eléctricos, el ajuste eléctrico para los espejos laterales en este caso, y pues prácticamente es lo que encuentras con este coche. Entonces en general es un coche que me parece honesto, no trata de ir más allá de lo que te puede ofrecer. Entonces en este caso sí, a pesar de que elevan la percepción de calidad, tampoco es como que esté utilizando algunos materiales o soluciones que realmente hagan que se vea hasta como que de mal gusto en vez de tratar de mejorar su percepción. Por ese lado, un coche muy honesto y con el equipamiento más que suficiente y necesario para lo que tú llegues a necesitar. Hablemos de seguridad y es que es un tema súper importante y uno de los puntos más fuertes que tuvo o que tiene más bien este Nissan Versa desde que se presentó esta generación hasta este momento, ya que estamos en la actualización de media vida. Y es que en este caso desde la versión base, escucha bien, desde la variante de acceso, la de 339,000 pesos si mal no recuerdo, desde ahí ya vas a tener 6 bolsas de aire, los frenos ABS, el control electrónico de estabilidad, sensores de proximidad y lo más importante, freno autónomo de emergencia, un elemento que la mayoría de las marcas que ofrecen este tipo de detalles en este segmento o lo reservan para sus últimas 2 versiones o nada más para la versión más completa de toda su gama. En este caso te repito de nuevo, es redundante, bueno, te vuelvo a contar que el Nissan Versa desde la versión base ya tiene esos elementos. Conforme avanzas en la gama sí vas añadiendo algunos otros y por ejemplo este que es el tope de gama, el Exclusive, ya tiene el monitor de punto ciego, también la visión de 360 grados y tenemos la alerta de tráfico cruzado trasero. Son elementos muy buenos, muy completos, aunque definitivamente creo que frente a algunos rivales como por ejemplo el Kia K3 ya le hizo falta el hecho de tener el control de velocidad crucero adaptativo, pues en este caso solamente tenemos un limitador de velocidad y también algunos elementos como la alerta de salida segura y ¿qué otra cosa? Sí, el mantenimiento de carril. Entonces por ese lado, si es una suite más completa que por ejemplo la que vamos a encontrar en un Hyundai HB20, por ejemplo también en un
Mazda 2, por ejemplo, pero definitivamente, pues bueno, sí hay algunos detallitos con los que se quedó ligeramente atrás, pero aún así creo que está muy bien este Versa. Cuando nos pasamos a la parte trasera del Nissan Versa, nos vamos a encontrar con que sí, a pesar de que es un coche que mantiene la misma plataforma y que tiene algunos ajustes a nivel de ingeniería, pues uno de ellos bastante notorios es el hecho de que al menos en la parte de aquí atrás sí se redujo un poco el espacio. Vaya, no así que digas ya no quepo, ya no lo puedo utilizar para la familia, pero sí que se nota un poquito más reducido que el Versa que tenemos antes, en donde realmente, pues bueno, prácticamente nadabas en esta parte de aquí atrás. Como siempre, el asiento está en mi posición de manejo, yo mido 1.75 y como puedes darte cuenta, me queda poquito más del ancho de mis dedos para llegar a tocar la parte de atrás del respaldo. Los pies sí vienen bastante cómodos aquí y afortunadamente hacer un coche de tracción delantera, este túnel de escape pues no es tan alto, entonces por ese lado no hay tanta incomodidad para la persona que pueda llegar a viajar aquí en la parte central. Tenemos cositas como por ejemplo el revistero por acá, también tenemos un puerto USB de tipo C tradicional. Sí me hubiera gustado ver a lo mejor unas saliditas de aire acondicionado por acá atrás, porque al menos dentro de los coches pequeños pues bueno, hay bastante distancia como para que a lo mejor no llegue también el aire acondicionado por acá atrás. Y pues bueno, nos encontramos también con detallitos extraños como es tener este descansabrazos. No hay portabrazos, pero bueno, afortunadamente sí tenemos este pequeño detalle por acá. Y en el espacio hacia arriba, yo te recuerdo, mido 1.75, bien acomodado, es menos de un puño más o menos lo que llego a tener por acá, cuando en el Versa de antes sí era un poquito más amplio, especialmente por la nueva caída que tiene el techo, o la caída que tiene más bien estas formas, se reduce un poquito lo que tienes por acá. Entonces todavía a lo mejor de alguien de 1.77, 1.80 a lo mejor podría ir sin tanto problema en esta zona. La cajuela del Nissan Versa, uno de los puntos más importantes de este auto, y es que tiene una capacidad bastante buena. Son 482 litros que tenemos por acá, bastante profunda, una entrada bastante alta y también con buenas proporciones para meter diferentes artículos que quieras llevar. Y en la zona de aquí abajo te encuentras con que tenemos una llanta de refacción de estilo temporal y un poquito de herramienta para ayudarte si es que se te llega a reventar una llanta, y también a lo mejor un poquito más de espacio por si quieres guardar más cosas por acá abajo. Manejemos el Nissan Versa y comencemos a platicar acerca de lo que nos propone este producto en general, como pues un coche, como ya les mencionaba, un coche honesto, un coche para el día a día, para movilizarnos de una manera eficiente, pero que también, como ya les contaba, que ha mejorado mucho en términos de equipamiento, de seguridad, las suites que nos está ofreciendo de asistencias avanzadas y algunos otros detalles. Pero como siempre, arranquemos esta sección hablando de algunos datos duros, que es lo que vamos a tener bajo el cofre y demás elementos, ¿no? Entonces, bueno, en ese tema vamos a mantener, como ya mencionábamos, la plataforma de la generación anterior y también el motor que ya conocíamos, obviamente con algunas actualizaciones, mejoras y demás, pero al final del día sigue siendo la misma base, por decirlo de alguna forma. Y en este caso hablamos de un motor atmosférico, son 4 cilindros nada más, 1.6 litros, que va a producir 118 caballos de fuerza y 110 libras-pie de par. En este caso, dependiendo de la versión que tú estés buscando, lo puedes conseguir ya sea con una transmisión manual de 5 marchas o en dado caso como este modelo que estoy manejando con una automática de tipo CVT. La tracción siempre va a ser delantera nada más, vamos a tener una suspensión independiente en el eje delantero, suspensión de eje rígido en el eje trasero, frenos de disco ventilados en la parte delantera y bueno, vamos a tener frenos de tambor en la parte trasera. Y bueno, continuando ya con más sensaciones, ahora sí como tal, es un coche pues sí tradicional en el cual justamente no vamos a encontrar a lo mejor que esté muy enfocado hacia el lado de una conducción pues más enganchante, con más saborcito, ¿no? Para aquellas personas que les guste justamente todo eso, sino que está más bien en un punto medio en el cual sí hay prioridad por la comodidad, en que sea pues un coche tranquilo, cómodo y demás, pero tampoco es que se sienta increíblemente aguadito o en dado caso que pues no llega a transmitir absolutamente nada. Hasta ese punto pues creo que está bien calibrado, especialmente para Caminos de México. Como ya también les iba contando, el hecho de que Nissan sea una de las marcas que más tiempo tiene aquí en nuestro país y que pues bueno, sea uno de sus mercados más fuertes a nivel global, eso también hace que tengan pues más pues mejor adaptación como tal a nuestro mercado y a nuestros caminos, porque hasta eso en altura libre al suelo, en la forma en la que se traduce la suspensión justamente cuando tenemos los caminos que tenemos en México, que de repente puede estar pasando por una vía que está relativamente bien cuidada, de repente está llena de cráteres, de repente entras hasta un caminito de terracería y demás. Creo que lo hace muy bien porque es un coche que se siente plantado, se siente cómodo, sí balancea un poquito, pero tampoco en exceso. O sea, creo que tiene justamente lo necesario para un país como el nuestro. Entonces, por ese lado, a nivel manejo, realmente no tengo pues prácticamente queja alguna. Sí, a lo mejor el motor ya cuando sales a carretera por la misma pues naturaleza
Versa del propio, en este caso con un motor atmosférico de baja cilindrada y cosas por el estilo, pues sí de repente le cuesta un poquito trabajo, hay que luchar y mantenerlo revolucionado para que mantenga velocidad o pueda ganar velocidad, pero realmente así como que sientas que algo le falta en serio, pues no, o sea, es un coche, como te menciono, muy bien balanceado, ya sea para que lo utilices de manera pues familiar, nada más para tu uso personal y demás, o en dado caso si hasta lo quieres ver como una herramienta de trabajo por si lo estás pensando para a lo mejor una plataforma como puede ser Uber, Didi, etcétera, ¿no? En este caso tal vez para ese tipo de plataformas lo que me haría un poquito más de sentido si es que lo que quieres es aprovechar al máximo lo que pagas y demás, pues en este caso sería el V-Drive, que es el Versa de la generación pasada, pero si en dado caso también lo quieres como coche personal y demás, Versa en cualquiera de las versiones me parece que está extremadamente bien en ese sentido. Temas de suspensión, como ya te decía, se siente bien, a lo mejor en esta variante que tienen los rines de 17 pulgadas, por lo mismo que siempre te explico que un rin más grande con una llanta un poquito más delgada, pues hace que en ocasiones algunos bachecillos y demás sientan un poquito más sequezones cuando pasamos sobre ellos, en ese tema, pero radio en fuera, pues no tengo alguna otra queja en ese sentido. La dirección pues sí, suavecita, aguadita, que a lo mejor no transmite mucho, pero hasta eso, pues bueno, es un coche de este estilo, o sea, no es que le podamos exigir tampoco demasiado, que se sienta súper enganchante, que sea como un vehículo prácticamente deportivo, no, es un coche tradicional y por ese lado creo que cumple perfectamente con cualquiera de esos detallitos. Tal vez a lo mejor lo que a mí me gustaría un poquito más marcada sería la fuerza de la pisada del freno, porque de repente, a pesar de que es un coche relativamente nuevo, tiene 4,700 kilómetros, sí en ocasiones siento que tengo que poner un poquito más de presión de lo que me gustaría para sentir que se amarra o que tiene una mordida más fuerte, o sea, se detiene bien sin problema alguno, pero es nada más esa sensación que, como siempre les digo, a mí me gustan esos coches que son un poquito más reactivos, al menos en ese apartado del frenado. Fuera de eso, bien. ¿Qué más? La transmisión pues es una CVT tradicional, o sea, como las de Nissan, que en este caso a lo mejor no son las mejores calibradas, pero tampoco son una que te dejen completamente a deber en que se sientan súper sonzas o algo por el estilo. Está en el punto medio. Solamente de repente cuando vas en maniobras de baja velocidad he llegado a notar que hay un pequeño jaloneo ligerito cuando está como que tratando de decir en qué punto apretar o soltar más la banda para que podamos tener el poder que estamos requiriendo, que le estamos pidiendo al coche. Fuera de eso, cool. Y finalmente ahora sí el tema de los consumos. Mira, como tal ahorita en domingo que pusieron contingencia y demás, los mejores consumos que he llegado a obtener, por ejemplo, le he llegado a pegar casi hasta los 14 kilómetros por litro, pero bueno, estamos hablando de que estoy manejando una distancia relativamente larga y que no hay nada de tráfico. O sea, estoy en una vía como viaducto en donde pues bueno, te mueves de manera fluida y demás, entonces por ese lado pues es una cifra pues sí correcta, que está cool, pero también durante la semana me he llegado a quedar atoradísimo en el tráfico, prácticamente 2 horas y más de este tráfico de las 6 de la tarde que neta hace todo muy difícil, y en esa situación he llegado a obtener consumos por ahí de 10.1, 10.3 kilómetros por litro, que tampoco es el mejor, pero bueno, tampoco llega a ser de los coches más dragones del segmento. Entonces, como te menciono, este coche siempre como bien equilibrado en todo sentido. Entonces, por ese lado me sigue pareciendo que también dinámicamente en manejo y demás, Nissan Versa sigue siendo un producto que sigue valiendo mucho la pena también en este apartado del manejo. Y ya ahora sí, para cerrar, tema de asistencias a la conducción, monitor de punto ciego que funciona bien, o sea, no es ni muy que se active muy temprano, que a lo mejor de repente no detecte algo por el estilo, bien en ese sentido. También el freno autónomo de emergencia está creo que un poquito mejor calibrado, porque recuerdo que antes era un poquito más hipersensible con cualquiera de sus alertas y también cuando llegaba a activarse. Ahorita sí, sinceramente he notado que pues es más seguido que me dé la alerta sonora y visual nada más, que como tal que empieza a amarrarse un poquito antes de tiempo. Y pues bueno, la visión de 360 grados, que como ya te mencionaba en el apartado interior, qué bueno que la tenemos, pero definitivamente ya se le nota un poquito el paso del tiempo, porque la definición no es la mejor que vamos a encontrar dentro del segmento de estos subcompactos, porque hay algunos otros que tal vez a lo mejor no tienen la visión 360, pero sí al menos su cámara de reversa se nota considerablemente más nítida y pues bueno, se ve mejor tanto en el día como en la noche. De ahí en fuera, vamos bien con el Nissan Versa. Y pues bueno, ahora sí las conclusiones del Nissan Versa, y es que en este caso hay que decirlo como es, ya no tiene tal vez el protagonismo que vimos hace un par de años, pero a pesar de ello me sigue pareciendo que está en el top 3 de los mejores subcompactos sedanes de nuestro país. En este caso sí, definitivamente hay modelos que pueden llegar a ser un poquito más amplios en el interior, otros que tienen asistencias a la conducción más completas y también algunos que a lo mejor en mecánica se pueden sentir un poquito más agradables al volante,
pero definitivamente a pesar de todo ello, en el Versa lo que tenemos es un muy buen balance de lo que estás pagando y te estás llevando, especialmente cuando vemos el tema del equipamiento, también el de la eficiencia, las asistencias avanzadas a la seguridad con las que ya cuenta y desde las versiones base, porque no solamente reserva todo para la versión más completa, como ya te habrás dado cuenta, desde la versión de acceso ya tienes hasta el freno autónomo de emergencia, cosa que no muchos otros hacen dentro de este segmento. Y pues bueno, también está el hecho de que al menos Nissan en cuanto a sus planes de financiamiento pues tiende a ser una de las que es más holgada para poder permitir ventas de sus productos, y por algo también es que vemos tantos de ellos por las calles. Si a mí me lo preguntas, para el resto de la vida generacional que tiene este coche, ponle tú unos 2-3 años más o menos, para mí va a seguir siendo un producto bastante recomendable, que tiene muchas cualidades a su favor y que a pesar que, como ya te decía, hay algunos otros rivales que a lo mejor ya están tomando la corona del segmento, y en este caso, a mi opinión, es el Kia K3 justamente por lo que pagas y te llevas en general, pues bueno, justo como te digo, este Versa me sigue pareciendo todavía una gran opción en ese sentido. Y pues ahora solamente queda dejarte con los precios, y al menos esta variante, que es la más completa, el Exclusive, tiene un valor de 430,900 pesos. Por acá abajo te dejo un poquito más de detalle acerca de los precios o el rango que vamos a encontrar dentro de toda la gama del Nissan Versa 2024. Espero que te haya gustado mucho este video. Recuerda comentar en la parte de aquí abajo cómo lo ves frente a su competencia, qué te gusta, qué no te gusta del Versa, qué te gustaría ver ya una vez que se empiece a acercar su siguiente generación. Vamos checando todo eso y nos vemos en el próximo video.